dejó por un hombre rico. 4 años después, regresó hecha trizas. Lo que le dije la destrozó. Nunca supe cuándo empezó a desaparecer el nosotros. No fue un grito, no fue una infidelidad descubierta, no fue una pelea monumental. Fue algo más silencioso, más insidioso. Una mirada que ya no me reconocía, una voz que ya no me incluía, un silencio que se volvió cómplice de su decepción. Yo era Andrés, ingeniero civil, 34 años, nacido y criado en Bucaramanga, hijo de una maestra de primaria y un contador jubilado. Mi vida no era espectacular, pero era sólida. Tenía un trabajo en una consultora seria que se especializaba en infraestructura vial en Santander y norte de Santander, un apartamento propio en cabecera, comprado con esfuerzo, sin lujos, pero pagado, un Mazda 3 usado que funcionaba bien, y una rutina que, para muchos, era el sueño de la clase media profesional en Colombia. Pero para Natalia, esa estabilidad se había convertido en una especie de condena. Nos conocimos en la cafetería de la Universidad Industrial de Santander, durante el segundo semestre de mi carrera. Ella estudiaba diseño de interiores, llevaba el pelo largo y rizado, y tenía una forma de hablar que parecía música, entusiasta, rápida, llena de gestos. Me dijo que le gustaba mi forma de escuchar, que no interrumpía, que asentía con los ojos, no solo con la cabeza. En ese entonces, yo creía que eso era suficiente, que ser presente, constante, honesto, era la base de cualquier relación duradera. Y durante los primeros años, lo fue. Nos casamos a los 2 años de salir, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Laureano, con familiares cercanos y amigos de la universidad. Compramos el apartamento juntos, decoramos cada rincón con nuestras manos, cocinábamos los domingos, veíamos series en el sofá, planeábamos viajes a Barichara o a San Gil. Éramos felices, o al menos, yo lo creía. Pero con el tiempo, algo cambió. No en mí, en ella, o mejor dicho, en cómo ella empezó a verme. Al principio fueron pequeñas cosas. Un comentario aquí, una comparación allá. Mira cómo viste Julián en la inauguración del Centro Cultural, me decía mientras hojeaba Instagram. Siempre tan elegante, sin importar la ocasión. Yo no le daba mayor importancia. Pensaba que era solo admiración pasajera, hasta que empecé a notar que, cada vez que salíamos con ciertos círculos sociales, ella se volvía distante conmigo y excesivamente atenta con otros. Especialmente con uno. Julián Restrepo no era un desconocido. Era arquitecto, sí, pero más que eso, era uno de esos hombres que saben moverse en los espacios donde el poder y la apariencia se mezclan. Lo conocimos en una cena organizada por un cliente común, una constructora que trabajaba tanto en puentes como en edificios corporativos. Él era el socio mayoritario de una firma de arquitectura que había ganado varios concursos públicos en los últimos años. Tenía 42 años, traje oscuro siempre bien planchado, reloj suizo discreto, y una facilidad para hablar de vinos, arte contemporáneo y viajes que a mí me resultaba ajena. Pero lo más impactante no era lo que decía, sino cómo lo decía, con una seguridad que parecía innata, como si el mundo ya hubiera aceptado su lugar en él. En esa cena, Natalia lo escuchó como si cada palabra suya fuera una revelación. Reía más fuerte, se inclinaba hacia él, hacía preguntas que mostraban un interés que ya no me dedicaba a mí. Yo intenté participar, mencioné un proyecto en el que estábamos trabajando, un puente colgante en el cañón del río Suárez, diseñado para resistir sismos y deslizamientos. Hablé de los materiales, de los cálculos, de cómo habíamos tenido que replantear todo el sistema de anclaje por las lluvias torrenciales. Nadie respondió. Julián cambió de tema con elegancia, como si mi intervención hubiera sido un error de protocolo. Natalia no me miró. Esa noche, en el carro de regreso, no dijo nada. Solo encendió la radio y miró por la ventana. Después de eso, Julián empezó a aparecer con más frecuencia. Primero en historias que ella contaba. Julián dice que Bucaramanga necesita más espacios culturales, o Julián me mostró unos renders increíbles de un hotel en Barú. Luego, en fotos compartidas en grupos de WhatsApp, él en inauguraciones, él con políticos locales, él firmando contratos. Siempre rodeado, siempre en el centro. Y yo seguía levantándome a las 5:30 para revisar planos en obra, regresando con los zapatos llenos de barro, pagando puntualmente las facturas, cocinando los domingos. Pero mientras yo construía, ella soñaba. Y sus sueños ya no incluían a un hombre que llegaba cansado y olía a sudor y cemento. Los comentarios se volvieron más directos.
¿Por qué no te especializas en algo más visible? Me preguntó un sábado mientras yo reparaba la lavadora. Algo que te dé reconocimiento, no solo un sueldo. Oh, a veces siento que estamos estancados, Andrés. Como si ya supiéramos exactamente cómo será el resto de nuestras vidas, y no hay sorpresas. No me gritaba, no me insultaba, solo me hacía sentir que mi forma de vivir era una especie de fracaso silencioso. Y lo peor es que empecé a creerlo. Me miraba en el espejo y veía a un hombre común, sin chispa, sin ambición, atrapado en una rutina que, aunque segura, no inspiraba a nadie. Intenté cambiar. Compré ropa nueva, me corté el pelo de forma más moderna, incluso asistí a un evento de networking en el club campestre. Pero no era natural. Me sentía como un actor interpretando un papel que no me pertenecía. Y Natalia lo notaba. No es que no lo intentes, me dijo una noche, con una ternura que dolía más que la crítica abierta. Es que no naciste para ese mundo. Y yo necesito estar en ese mundo. El punto de quiebre llegó en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Julián estaba allí. Natalia pasó toda la noche cerca de él, riendo sus bromas, tocándole el brazo al hablar, presentándolo a todos como el arquitecto más innovador de la región. Yo me quedé en un rincón, bebiendo gaseosa, observando cómo mi esposa se convertía en una versión de sí misma que yo no reconocía. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis en la historia, pues la verdad en este punto Andrés ha sido humillado realmente. Si miramos, Andrés es una persona que no tiene carácter, porque yo como pareja de Natalia, yo lo primero que le digo, oye, ¿qué pasa? ¿Quién es tu pareja realmente, Julián o yo? Díganme ustedes, ¿eso sería ser celoso? O sea, si yo fuera realmente Andrés y yo le digo a mi esposa Natalia, oye, discúlpame, creo que estamos casados como para que tú me estés faltando el respeto, como para que estés con él toda la noche y yo esté por allá en una mesa aislado. O sea, somos una pareja, venimos juntos, así que me haces el favor y me respetas. ¿Sabes qué? No sé si esto sonará muy infantil, pero yo le pido el divorcio. Realmente ustedes van a decir, ay, pero no es para tanto. Claro, sí es para tanto porque se supone que en un matrimonio tiene que haber respeto al 100%. Y antes de yo casarme con una persona es porque ya pasó todos esos filtros, ¿vale? Es distinto yo irme a vivir con una persona de la noche a la mañana y rápido, pero otra muy distinta es casarme con argolla y todo, porque pues ponte a pensar, Andrés ya tenía su apartamento, su carro y eso ya deja de ser de él a ser compartido con la esposa. Entonces la mujer quiere más lujos y la mujer propone y quiere que siempre el hombre sea proveedor, en este caso en la historia, pero ella no hace nada para lograrlo. Entonces, ¿ustedes qué creen que es el error? Porque realmente ser ingeniero civil no es cualquier cosa, es una excelente carrera. Entonces, déjamelo aquí en los comentarios que hubieran hecho ustedes. Apenas ustedes se hubieran dado cuenta que su esposa está así con otro hombre en una fiesta. ¿Qué hacen ustedes? Díganme la verdad. Más brillante, más segura, pero también más fría. Al final de la noche, cuando ya íbamos de salida, ella me dijo, sin mirarme, no entiendo por qué no puedes ser más como él. No respondí. No había nada que decir. Esa frase se quedó flotando entre nosotros como una losa. A partir de entonces, la distancia se volvió física. Dormíamos en la misma cama, pero ya no nos tocábamos. Comíamos en la misma mesa, pero ya no compartíamos pensamientos. Y un día, sin previo aviso, Natalia me dijo que necesitaba espacio para definir su futuro. 2 semanas después, se mudó. No a un hotel, no a la casa de una amiga. Se fue directamente a un apartamento en Chicamocha Park, uno de esos edificios nuevos con vista panorámica y lobby de mármol. Me enteré por casualidad. Un compañero de obra me dijo que había visto su nombre en el listado de nuevos residentes. También me dijo que el contrato estaba firmado por Julián Restrepo como aval. No me derrumbé. No llamé, no rogué, no exigí explicaciones. Simplemente, dejé de esperar. Al principio, el dolor era físico. Sentía un vacío en el pecho, como si me hubieran quitado un órgano. Pero con el tiempo, ese vacío se llenó de silencio. Y en ese silencio, empecé a escucharme a mí mismo por primera vez en años. No hice grandes cambios drásticos. No vendí todo ni me fui al extranjero. Seguí trabajando, sí, pero dejé de ver mi trabajo como una fuente de validación. Empecé a caminar más. A veces subía al Cerro de las Palmas solo para ver la ciudad desde arriba, sin pensar en nada. Leí libros que antes consideraba poco útiles. Novelas, ensayos sobre filosofía, biografías de gente que había fracasado y vuelto a levantarse. Descubrí que disfrutaba cocinar, no por necesidad, sino por placer.
Hice amigos nuevos, no por buscar compañía, sino porque compartíamos intereses reales, senderismo, cine clásico, debates sobre política local. Lo más importante fue que dejé de compararme. Dejé de preguntarme si era suficiente. Porque entendí que la suficiencia no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de sostener dentro de ti sin depender del juicio de otros. Natalia me había hecho creer que mi valor dependía de mi estatus, de mi ropa, de mis conexiones. Pero en la soledad, descubrí que mi valor estaba en mi integridad, en mi capacidad de mantenerme firme incluso cuando todo se desmorona. Con el tiempo, incluso empecé a disfrutar la soledad. No era vacío, era espacio. Espacio para respirar, para pensar, para volver a conocerme sin el filtro de su desaprobación. Adopté a un perro callejero que encontré cerca de la obra en Piedecuesta. Lo llamé Simón. Tenía las patas largas, la mirada tranquila, y una lealtad que no pedía nada a cambio. Empecé a escribir relatos cortos en las noches, no para publicarlos, sino para ordenar mis pensamientos. Mi vida no era glamorosa, pero era mía, y era plena. Mientras tanto, la vida de Natalia seguía su curso, aunque no como ella había imaginado. Al principio, todo parecía perfecto. Fotos en Instagram, cenas en restaurantes exclusivos, viajes a Medellín, fiestas en piscinas con vistas al valle. Pero con el tiempo, los detalles empezaron a filtrarse. Una amiga de su hermana me contó que Julián rara vez dormía en Bucaramanga, que su esposa y sus 2 hijos vivían en Bogotá, y que su matrimonio, aunque distante, nunca se había disuelto legalmente. Otra persona me dijo que Natalia había renunciado a su trabajo porque Julián le aseguró que no necesitaría trabajar nunca más. Pero los meses pasaban, y las historias cambiaban. Ya no eran de viajes, sino de discusiones, de llamadas ignoradas, de facturas impagas. Un día, en una librería del centro, me crucé con un viejo conocido de la universidad que ahora trabajaba en una inmobiliaria. Me dijo, casi en voz baja: ¿sabías que Julián está metido en un lío con una constructora en Barranquilla? Dicen que usó fondos de proyectos públicos para financiar sus propios desarrollos. La Contraloría ya lo tiene en la mira. No supe si era verdad, pero vi como el mito de Julián empezaba a agrietarse. Pasaron casi 4 años. Yo ya no pensaba en Natalia todos los días. Había encontrado una paz que no sabía que existía. Mi vida no era perfecta, pero era auténtica. Y eso valía más que cualquier fachada de éxito. Entonces, un martes cualquiera, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía: «Hola, Andrés. Soy Natalia. ¿Podemos hablar? Es importante». No respondí de inmediato. Lo pensé durante horas. No por rencor, sino por prudencia. Al final, le dije que sí, pero en un lugar neutral. Una cafetería cerca de la UIS, llena de estudiantes, ruido de fondo, sin intimidad forzada. Cuando la vi entrar, casi no la reconocí. No llevaba maquillaje. Su pelo, antes siempre impecable, estaba opaco y mal cortado. Tenía ojeras profundas, y caminaba como si cargara algo pesado. Se sentó frente a mí, jugó con la servilleta y, tras un largo silencio, me contó todo. Julián la había dejado hacía 3 meses, sin explicaciones formales. Solo un mensaje diciendo que las circunstancias habían cambiado y que ya no podía seguir cubriendo los gastos del apartamento. Resultó que todo lo que le había prometido, los viajes, la seguridad financiera, el estatus, era una fachada. Su empresa estaba bajo investigación, su matrimonio nunca terminó, y ella había firmado préstamos personales para mantener el estilo de vida que él le había vendido como realidad. Ahora, estaba sola, con deudas a su nombre, sin trabajo, y con la certeza de que había sido usada como una pieza más en el tablero de un hombre que nunca la vio como igual. «Me equivoqué, Andrés», me dijo, con la voz temblorosa. «Pensé que él era el futuro, pero tú eras mi hogar. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo?» La miré. Sentí una oleada de emociones antiguas, lástima, nostalgia, incluso un destello de amor residual. Pero también sentí algo más fuerte, claridad. No la necesitaba, no la quería, no por rencor, sino porque ya no cabía en mi vida. Mi vida ya no giraba en torno a demostrarle nada a nadie. «Natalia», le dije con calma, «no se trata de si hay posibilidad. Se trata de que ya no quiero volver a un lugar del que tuve que salir para poder respirar. Te deseo lo mejor. De verdad, pero mi paz, esa ya la encontré sin ti». Ella bajó la mirada. No insistió. Pagó su café,
Yo no se lo permití, y se fue caminando despacio, con los hombros caídos. Yo me quedé allí unos minutos más, viendo cómo la gente pasaba, cómo el sol se filtraba por las ventanas, como Simón, en casa, probablemente estaría esperándome para nuestro paseo de la tarde. No hubo venganza, no hubo drama, solo consecuencias. Ella eligió un espejismo, y el espejismo se evaporó. Yo elegí reconstruirme, y lo logré. Ese fue el karma más justo que podía existir. No que ella sufriera, sino que yo ya no dependiera de su arrepentimiento para sentirme completo. Y en ese momento, en medio de una cafetería cualquiera de Bucaramanga, supe que había ganado algo mucho más valioso que su perdón, mi propia libertad. Hola, primero que nada quiero darte las gracias por haber llegado al final de la historia. Quiero invitarte a que te suscribas, a que le des me gusta y a que comentes si te ha gustado esta historia. Y bueno, haciendo un análisis, lo que realmente no me gustó de esta historia y lo más indignante es que Natalia sobrebajó muy duro a Andrés, se dejó, pues prácticamente Andrés se dejó comparar, se dejó humillar, lo dejaron botado como un perro literal. Pero entonces ustedes pónganse a pensar por qué él no puso un alto en la historia, o sea, él por qué no le dijo, mira, respétame por favor, soy tu esposo, o cómo lo solucionamos, o qué puede proponer ella. Esto realmente no es que yo le agarre rayo a las mujeres, no, no, sino que en esta historia, en este caso es Natalia, pero esto también aplica tanto para hombres como para mujeres, o sea, y si nosotros le damos la vuelta a la arepa, hay hombres que también critican mucho a la mujer, se comparan con otras mujeres y es más común porque muchos dicen, ay, pero mi mujer, ¿por qué no tiene ese cuerpo? Pero mi mujer, ¿por qué no tiene esa carisma? Y no se dan cuenta de lo que realmente tiene su verdadera pareja, ¿sí? Que son los valores. En este caso, Andrés, yo creo que se dejó llevar mucho por lo físico por Natalia porque no se dio cuenta de los valores. Realmente yo creo que los dejó a un lado porque que a ti te estén comparando y lo peor de todo, o sea, en una fiesta, ahora presta atención a esto. Hay una parte en la historia en la que dice Natalia, ay, mira, es que Julián me mandó un mensaje, me mostró esto, ¿por qué se intercambiaron número? Yo con todo respeto, como siempre lo digo, ser celoso para mí no es ser tóxico, siempre y cuando tú no faltes el respeto, no golpees a tu pareja y la situación no pase a mayores, diciendo las cosas con suavidad y con respeto, todo se puede. Yo le digo, oye, ¿y tú por qué intercambiaste número con él? ¿O a ti te gustaría que te hicieran lo mismo? Entonces la historia nos da a entender que esto tuvo que pasar para que él tuviera que descubrir su verdadera felicidad. Él no necesitaba hacer una especialización, él no necesitaba un mejor apartamento ni un mejor carro para ser feliz, necesitaba simplemente ser él y por eso hay una etapa que uno tiene que disfrutar bastante y créanme chicos que yo la he disfrutado y cuando te digo que la he disfrutado es que yo duré soltero 23 años, o sea, sí, claro, llegué a tener noviazgos, pero en el colegio, seamos honestos, eso no cuenta, pero desde que salí del colegio y contando toda mi vida, hasta los 23 años fue que yo vine a tener una pareja muy estable, actualmente vivo con ella y todo, y la soltería hay que disfrutarla, ¿vale? Entonces, si tú eres joven, si eres hombre o mujer y estás viendo esta historia, no te afanes realmente por querer conseguir pareja tan rápido. ¿Cuál es el afán de comprometerte? Disfruta, ve, haz deporte, estudia o trabaja o ahorra, haz lo que tú quieras, pero ¿cuál es el afán realmente de comprometerse? No digo que se cierren a ese mundo, pero no se comprometan tan rápido, porque miren lo que pasó en la historia. Si te gustó esta historia, te invito a que comentes qué fue lo que más te gustó y sobre todo lo que no te gustó de esta historia. Y en mi caso no me gustó que Natalia esté comparando a Andrés con Julián. Sin más que decir, que tengas una feliz tarde y noche. Gracias por tu atención.